Vale. Eh, bueno, en el presente trabajo logramos ver una negociación, en este caso por la extracción de litio en Bolivia, se constituye como una de las mayores reservas, si no la mayor reserva de este recurso en el mundo. Sin embargo, Bolivia no ha venido siendo la mayor productora, que es algo que contrasta mucho y que sí que es un poco como incongruente, porque al tener las mayores reservas debería ser pues uno de los países que más lo explotan, o que más participa en esta producción de litio, en la extracción de litio. Eh, Se analizó el contexto de la discusión, es que la firma CATL propone la industrialización, o sea, la inversión en industria para la extracción de este litio. Tesla propone pues también intervenir en la fase de industrialización y poder pues hacer como el aprovechamiento del recurso. Y las comunidades indígenas, la comunidad aymara, digamos que abogaban o están abogando por la protección de los recursos hídricos, por la protección de los territorios que son sagrados para ellos. Sabemos que Bolivia es un país que tiene bastantes comunidades indígenas, digamos que en su mayoría la composición sociodemográfica es indígena, y adicional, pues en los lugares donde se establecen estos recursos, donde están los salares en los cuales se puede hacer la explotación del litio, son en gran parte digamos que están cerca de lugares sagrados, también lugares donde se requiere protección de los animales, de la alpaca, de las llamas, y adicional de los recursos hídricos, pues porque la extracción de litio requiere una explotación o un uso del agua. Eh, entonces la discusión se basó en esto. Hay diferentes posiciones, entonces ya eh, le doy paso a otra persona para que establezca la posición de Tesla. Era clara, querían participar en la industrialización, respetando siempre las posiciones tanto del gobierno boliviano como de la representación de las comunidades aymara. Pues desde la perspectiva de la comunidad aymara se consideró esta negociación como una demostración de que el desarrollo económico y la protección de los derechos de los indígenas no tienen que ser objetivos opuestos. Durante este proceso se expresó preocupaciones relacionadas con el impacto ambiental de la explotación del litio, especialmente sobre el uso del agua. También la protección del territorio y la preservación de su cultura y tradiciones. Asimismo, se defendió la importancia de la consulta previa y libre e informada como un mecanismo muy fundamental para garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectarían su territorio directamente. Tras el diálogo pues, con el gobierno de Bolivia y las empresas involucradas, se alcanzó un acuerdo basado con el respeto mutuo y la búsqueda de beneficios compartidos. La comunidad manifestó su apoyo al desarrollo de proyectos realizados con el litio. Siempre se garantice la protección de las fuentes de agua y el monitoreo ambiental permanente y la participación activa de la comunicación entre todas las partes. Además, se respaldó la inversión en tecnologías complementarias como las baterías de sodio con el propósito de diversificar las alternativas energéticas. Lilia. Bueno, a ver, seamos realistas. El gobierno de Bolivia estamos en una posición súper compleja o estuvimos en una posición súper compleja
Por un lado, pues el gas se nos está acabando y tenemos una deuda del 45% del PIB que nos está respirando acá en la nuca y necesitamos la plata del litio ya. Pero por otro lado, no podemos venir a regalar el país como se hacía antes. Por eso nos plantamos firmes con el 60% de las acciones. No es por capricho, es que el litio es de los bolivianos y el valor agregado se tiene que quedar pues en casa. Y por eso queríamos fábricas de baterías acá, no solo que vengan y se lleven el mineral bruto y nos dejen acá el hueco. Sí, claro, por eso como representante de CATL, que es la corporación Amperex Technology Co. Limited, o sea, ¿qué teníamos que hacer? Cuando ofrecimos el 49% es porque consideramos que el 51% lo tuviese el gobierno boliviano. O sea, lo que no queríamos era eh, dejar que Tesla estuviese con una participación en el mercado. ¿Cuál era el peso global? Pues el que somos fabricantes de baterías de litio más grandes del mundo y que pues tenemos el capital de riesgo y las patentes tecnológicas que no las tenía Tesla. Tesla hace vehículos y compra las baterías. Nosotros tenemos la parte tecnológica de extracción con la metodología de EDL y teníamos pues el control del mercado asiático que pues produce um, tanta cantidad o más de vehículos y de otros productos que utilizan baterías que Tesla. Tesla solo tiene producción de baterías para sus vehículos. Eh, KTL tiene un mayor rango de customers, de clientes. ¿Por qué? Porque pues, están grandes generadoras que pueden almacenar su energía producida, grandes fabricantes de autos como BYD y los chinos Fuchang, eh, los de ATL que están produciendo vehículos. Entonces, pues no somos una ONG, ni tampoco pues somos políticos, somos un gigante corporativo chino. Y la diplomacia en este caso pues se basa en el poder económico real que tenemos en la doctrina de beneficio mutuo. 51 para Bolivia, 49 para nosotros y no permitir que Tesla ingrese. ¿Cuál es el rol de nosotros? Pues que somos un socio estratégico indispensable en la mesa de negociación y pues una billetera muy grande para inyectar 1.400 millones de dólares. Entonces, la idea, pues, en mi punto era actuar con cortesía, diplomática, respetando la soberanía, sobre todo de mi cliente, que es el Estado boliviano y la cultura aymara, pero implacable y frío al momento de discutir porcentajes y utilidad, pues esa es la viabilidad jurídica. De ahí, de todos modos, se presentó que teníamos conocimiento del orden jurídico actual de Bolivia en cuanto a sus leyes, y que estábamos muy claros en el criterio de postura, que pues rechazábamos el extractivismo del pasado y que no íbamos a usar piscinas de evaporación, puesto que tenemos una nueva tecnología patentada, que la extracción directa del litio pues era esa parte de convencer al gobierno boliviano y sobre todo al pueblo aymara. Viene posteriormente una consulta, que es una consulta popular, en donde pues hasta aquí pues llega el primer momento de argumentos jurídicos basados en ley y en ese acercamiento con la cultura, pero viene después una campaña totalmente propagandista para vender nuestra intención, que sea el 4951. Aquí se firmó un acta de primer acuerdo, pero pues llevándolo a una consulta democrática, eso significa que pues ahí todavía no había nada. Y en la segunda vuelta, el segundo round, es donde debería ser sí decisorio y donde por lo menos KTL va a trabajar en llegar a convencer al pueblo aymara y al gobierno que pues nosotros somos el mejor aliado.
Mm, y pues nada, por lo último esperar poder convencer. Aceptamos pues lógicamente el acta porque pues es un acta en primera instancia, pero todavía dentro del acta estaba la consulta previa, y pues nada, esto no ha terminado aquí, señorita. Bueno, desde el gobierno de Bolivia me pareció interesante que se propusiera el modelo de litio Aymara sostenible, porque era un modelo que no solo tenía en cuenta el desarrollo económico del país de Bolivia a través de la extracción de litio, sino que también tenía en cuenta la reposición hídrica, es decir, no se contamina el agua del salar, sino que se tiene que reponer limpiamente. Y también tenía en cuenta la voz y las propuestas de la comunidad aymara. Me parece que es como una propuesta muy completa que tiene en cuenta como a cada una de las partes y de igual forma con la sociedad del 60% como Estado mayoritario. Me parece también interesante porque se supone que se va a utilizar y se va a reinvertir en el mismo país para educación, para salud, para infraestructura. Así es, yo creo que digamos, en la negociación final, aunque como lo decía ya Gesner, dependemos de la consulta, estamos dependiendo de la consulta. Quiere decir que si la consulta por alguna razón, pues porque saben que en eso ya empiezan a moverse temas políticos y temas de ideología, y Bolivia es un país que digamos que se caracteriza por tener una, una cultura muy arraigada como a lo tradicional. Entonces, para, digamos que tratar como de cambiarle ese pensamiento a algo tecnológico en un país que es tan culturalmente tradicional, es complicado. Ahí tiene, digamos que para la consulta tiene que haber un tema bastante duro en cuanto a campaña por el que se acepte, o sea, la campaña por el sí, para que la negociación salga adelante. Se depende de eso. Que si los ciudadanos dicen no, pues es no, porque depende, digamos que para eso están los recursos democráticos. Entonces, sin embargo, pues sí me parece aunque como le decía Laura, pues era un poco difícil, digamos, como esa encrucijada del gobierno, de estar ahí entre el desarrollo, pero la protección y también las deudas y el tener como los recursos para poder convertir esos recursos en plata que los saque como de las deudas. Eh, Era un poco difícil, pero pues digamos que también era muy equilibrada pues la propuesta que hacía el gobierno en cuanto al tema de las participaciones. Es igual, digamos que ya como una posición personal, termina siendo igual muy difícil la protección de los recursos, por más que se diga, se planteen en estos acuerdos. Sabemos que cuando se hacen acuerdos ambientales o acuerdos, sí, para la extracción de algunos recursos, eso termina volviéndose en un tema más, digamos que sin control, por decirlo de alguna manera. Los acuerdos a veces quedan en el papel y termina haciéndose la explotación de los recursos de una manera pues muy discriminada. Pero pues la idea de esto era precisamente como establecer esas condiciones. Entonces me parece que el acuerdo que planteó el gobierno estaba como un poco equilibrado, y pues quedamos ya como a la disposición o dependemos ya de la consulta previa. Entonces, la propuesta pues estuvo la propuesta disruptiva de CATL, y pues ya digamos que para concluir, eh,
Me parece que la negociación se llevó a cabo en buenos términos, buscando un gana-gana, que también digamos que es una digamos que de las características o de las búsquedas que siempre se ven hacer en las negociaciones es que todas las partes ganen de alguna manera. Entonces creo que de esa manera se llevó a cabo la negociación. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas